Vale. Pues como decía Santiago, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da LUM y por todos los que estáis asistiendo al webinar. Yo antes de empezar me gustaría, bueno, simplemente estos días compartiendo pues con muchos alumnos, con muchos profesionales del sector, con muchos amigos, familiares, nos decían, oye Rocío, yo en cierto modo quiero aportar, pero no soy médico, no soy sanitario, quiero hacer algo, no sé cómo hacerlo desde mi casa. Entonces, nosotros teníamos alumnos de la oportunidad de montar esta presentación de generación de ideas en un contexto como el actual. Cuando lo diseñamos y cuando nos lo propuso, no estábamos en este contexto, pero creo que más que nunca, creo y esperamos que la herramienta que vamos a intentar explicaros, que es con una de las herramientas que trabajamos dentro de la escuela con el ecosistema emprendedor, os pueda servir a todos aquellos que queráis hacer, bueno, la oportunidad de poder reflexionar y aportar ese granito de arena en el momento en el que estamos ahora, ¿vale? Dicho esto, comenzamos con la presentación. Somos, bueno, mi compañero Santiago Tobón, que no puedo estar más orgullosa de tenerlo en el equipo, fue alumno mío del Máster de Emprendimiento e Innovación, es emprendedor, facilitador y estratega. En este caso, pues es el responsable de la incubadora de AELAB que tenemos en nuestra escuela, en AE Business School en Madrid. Y bueno, pues ha sido un emprendedor y es un emprendedor con una experiencia en los mercados asiáticos. Estuvo muchos años en China montando varias compañías y a día de hoy pues está conjuntamente en el equipo ayudando y aportando esa experiencia a todos los alumnos bueno, que intentamos ayudarles a aprender a emprender. Y yo por mi parte pues vengo del sector legal, experta en fusiones y adquisiciones, y en su momento ya salté el charco y empecé a emprender ya hace muchos años. Y bueno, me considero una persona que me apasiona crear, me apasiona impulsar proyectos y conectar a la gente, ¿no? Crear esa magia, ese matchmaking. Entonces, a partir de aquí, pues Santiago, comenzamos con esta presentación. Sí, Como, solo quería dime. añadir que muchas gracias por tus palabras. Yo también me siento muy feliz de estar en este equipo y muy orgulloso de todo lo que hacemos todos los días. Y quería cerrar esta introducción nuestra estableciendo un poquitico nuestro propósito y lo que hacemos nosotros día a día en el EAE, y no solamente en el EAE, también con las personas que nos rodean, con nuestros amigos, con nuestra comunidad, con nuestras mismas familias, y es ayudar a los emprendedores a que aprendan lo que tienen que aprender para lograr lo que quieren lograr. Mejor dicho, los queremos llevar a ese lugar que siempre han soñado, y hacemos eso todos los días y nos esforzamos por hacerlo de la mejor manera. Entonces, no siendo más de introducciones, queremos empezar un poquito con una pregunta muy sencilla. Y la pregunta que muchos de aquellas personas que quieren empezar a emprender, y ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Dónde encuentro esa idea fantástica que pueda luego ejecutar y encontrar ese mercado? ¿Verdad? Una de las grandes preguntas es ¿de dónde vienen las ideas? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Por dónde empezaríais a buscar esas ideas? No sé, Lola, si podemos interactuar con aquellos que nos escuchan y quieren sugerir alguna respuesta a de dónde vienen las ideas cuando alguien quiere empezar a emprender. Por mi parte, sí, como vosotros que hay, yo lo que había propuesto era que al final de la charla hicieseis ronda de preguntas y respuestas, pero también como queráis, si alguien levanta la mano o queréis darle paso, ahí vosotros sois los dueños y lo hacéis como queráis. Vale, ¿Vale? mira, Genial, aquí pues aquí tenemos, te respondo. Guillermo nos dice de una necesidad, por ejemplo, el gran Tano López, que me alegro mucho que esté aquí con nosotros, dice de una experiencia propia. Eh, Dani nos está, ¿cómo hago para darle la mano para brindarle la posibilidad a alguien de que hable? Déjame revisar. Eh, Creo que Dani quiere hablar.
Si le pinchas y le das a permitir hablar, ¿o quieres que lo haga si no Ah, si puedes? lo puedes hacer tú, sí, Sí. mejor. Vale, por aquí Danis dice que las ideas son pasionales. eh, Mafeleón dice de experiencias propias y carencias que encontramos en el mercado. Luisa dice de las ideas para emprender pueden surgir de un problema que tenga la sociedad, un problema que tú solucionas, ¿eh? Vale, Pero efectivamente, pero ¿de dónde empezamos, no? sí, ¿Dónde empezamos a llevar a cabo esa exploración, para exacto. encontrar esas ideas? Exacto, porque siempre como emprendedores lo que más dolor de cabeza nos da es dar el primer paso. Tenemos muchísimas ideas, queremos de hecho siempre ponernos a trabajar, somos intensos en la manera de ser y a veces nos interrumpimos a nosotros mismos o nos truncamos porque no tenemos muy claro cuál es el primer paso que debemos dar. Eh, y por eso, hace muchísimos años, eh, se creó una herramienta. Un suizo llamado Alexander Osterwalder creó una herramienta que se llama el Business Model Canvas. Y no vamos a entrar aquí a explicar qué es la herramienta porque creemos que muchos de ustedes ya saben qué es la herramienta, sino que vamos a solamente darle un barrido muy rápido por encima de la herramienta para que la podamos ver, porque es muy útil para lo que nosotros queremos explicar. Ujú, Entonces, ujú. Pues Alex Stolbalder realmente diseñó ese tipo de herramienta para dirigirnos. Bueno, pues lo primero de todo debemos de tener un segmento identificado, ¿no? Tenemos que tener identificado ya el cliente, ¿eh? Al cual le vamos a hacer una propuesta de valor, que sería el segundo punto que efectivamente Alex Stolbalder propone, ¿no? Una vez identificado ese cliente, diseñamos una propuesta de valor a nivel de producto o a nivel de servicio. Y esa propuesta de valor tiene que llegar al cliente, ¿no? A través de distintos canales, que puede ser una web, puede ser una app, pueden ser comerciales, directamente llamando a puertas. También tenemos que tener una relación y una fidelización con ese cliente. Directamente queremos tener una máquina expendedora de Coca-Colas o queremos tener una relación de confianza y cercanía con ese cliente, ¿no? También tenemos que diseñar qué tipo de monetización va a tener nuestra compañía, ¿eh? Y, por otra parte, qué recursos me va a implicar el poder crear esa solución que estoy diseñando para el cliente, ¿eh? Tanto recursos como actividades, como alianzas, como el escandallo de costes que me va a suponer el crear esta solución para el cliente. Entonces, este diseño que él propone a la hora de llevar a cabo y creación de un modelo de negocio, tenemos que tener identificado ya directamente el segmento al cliente que nos dirigimos, si es un B2B a una compañía o si es un B2C a un cliente final o un B2B2C, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y aquí, Santiago, te doy paso. ¿Qué sí, ocurre cuando no tenemos identificado ese cliente, ¿no? Cuando no sabemos por quién es nuestro cliente y por dónde empezar, ¿eh? justamente eso es lo que creo que muchos de nosotros estamos eh, preguntándonos todos los días. A lo mejor yo sé para qué soy bueno, pero no sé quién me lo quiera comprar o no sé dónde está esa persona que me lo pueda comprar y encontrarlo usualmente es difícil. De hecho, podemos pasar muchísimo tiempo buscando este famoso cliente y entramos en lo que se conoce como parálisis por análisis, mejor dicho, nos quedamos centrados en una sola pregunta que al final no logramos responder de ninguna manera. Y por eso nos preguntamos todos los días, bueno, ¿cuál es el mapa? ¿Por dónde debo empezar a explorar? ¿Qué app tengo que abrir en mi móvil para poder llegar a este cliente? ¿O por dónde se supone que debo empezar? No sé si alguien nos pueda decir por dónde puedo empezar para reconocer a este cliente o qué ideas nos darían como emprendedores entre los asistentes para poder encontrar a estos clientes, qué se les ocurre. Mm. Ir a muchos Digamos, eventos, dice Tano López. pues a mí me parece que ese es uno de los más importantes, conocer a mucha gente. Y vamos a ponerle un pin a ese ejemplo que nos pone Tano
que es exactamente una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como emprendedores en este momento. Y es, si no, y entiéndase bien, ir a muchos eventos como este, porque si tenemos que hacerlo de manera digital, pues lo hacemos de manera digital. Yo creo, y puedo hablar por experiencia propia, desde que inició la cuarentena aquí en Madrid, yo he estado en muchísimos más eventos de networking, con amigos, con alumnos, con potenciales clientes, de los que había estado en muchísimo tiempo, porque hoy entiendo un poco más cómo administrar mi tiempo, además mi tiempo es mucho más largo, bueno, no lo sé, no sé si ustedes tengan lo mismo. María Fernanda dice social media, efectivamente, también social media. Pues nosotros en el EAE, Ángela dice identificar stakeholders que podrían estar involucrados en la idea del producto. Dani dice ser parte de un nicho y encontrar algo que falta. Dani, que tú mismo necesitas, efectivamente. Creo que todo esto son respuestas correctas y justamente nosotros vamos a lo que básicamente es nuestra filosofía de pensamiento en emprendimiento en el EAE, que se llama Effectuation, ¿vale? Y además, Y quiero añadir, Santiago, perdona que te corrija, todavía gana más valor esta metodología que nosotros llevamos a cabo, porque reduce los riesgos para emprender y, sobre todo, tiene en cuenta aquellos recursos y otros componentes que tenemos a la mano. Así que adelante. exacto. Entonces, algo que nosotros hemos identificado es pues que emprender es como cocinar, básicamente. Y hay un ejemplo que usualmente uso y que es muy bueno y es cuando estamos en el carro, en el coche, de regreso a casa por las noches después de trabajar y estamos pensando, bueno, ¿qué voy a cenar? ¿Qué voy a comer? Usualmente pensamos en el plato terminado. Me quiero comer una lasaña, me quiero comer una pasta con tomate o una pizza. Y llegamos a casa y abrimos la nevera y nos damos cuenta que no tenemos ni para hacer la lasaña, ni para hacer la pasta, ni para hacer la pizza. Porque no pensamos en los ingredientes que ya tenemos a nuestra mano. Si en cambio supiéramos con certeza lo que tenemos en nuestra nevera, seguramente estaríamos pensando en algo aún más delicioso. Entonces, por eso nosotros creemos que emprender es como cocinar. Y para eso, pues aparece una doctora que se llama Sarasvati con esta filosofía llamada Effectuation. Y el tema es que no tiene una traducción al español. Por eso es que seguimos usando el mismo término en inglés. ¿Vale? Bueno, la traducción realmente es que ella llega a la conclusión que os vamos a contar ahora, después de haber analizado qué tenían en común los 250 superemprendedores a nivel mundial para llegar a su éxito. Y lo que tenían en común es lo que ella denominó effectuation. Entonces, justamente nosotros lo que proponemos es empezar, el punto de partida de nuestro emprendimiento es lo que ya tenemos. Y esos son nuestros ingredientes. Esas 5 papelitos, como lo vemos aquí enfrente, o 5 columnas, son básicamente los ingredientes con los que yo ya cuento. Y los dividimos en pasiones, preferencias, actividades, recursos y contactos. Entonces, yo solamente, aquí ponemos unos ejemplos de pasiones, como por ejemplo, a mí me encantan los animales, me encanta el deporte, me encanta la música, me encanta el arte. Y esto es súper útil porque justamente responde a esas preguntas que a Rocío, por ejemplo, le hacían compañeros de ella, ¿cómo puedo aportar en este momento? Pues empecemos por definir qué te gusta. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? ¿Qué te hace despertarte todos los días y ser feliz? Entonces, hay gente a la que lo que le apasiona son los animales. Pues entonces dediquémonos a algo relacionado con los animales. Sigue, Ro, si quieres. Bueno, aquí sobre todo a la hora de emprender es muy complejo. Es complejo porque realmente el emprendedor, yo siempre digo que hace dos cosas día a día: gestionar incertidumbre y resolver problemas. Hoy en día la incertidumbre además se ha disparado a niveles, bueno, impensables. Por lo tanto, hay que tener desarrollado una brújula, que es la que queremos ayudaros a que vayáis creando para reducir esos riesgos y, por lo tanto, gestionar esa incertidumbre. Por lo tanto, la parte de esa brújula está ya compuesta por estos elementos. Esa reflexión que hagáis de vuestras casas,
qué me apasiona, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? Porque si ya de por sí, como decía, es complejo emprender, si yo por las mañanas, con lo complicado que es, lo que va a hacer que me levante por las mañanas y no decida dejarlo a un lado es porque realmente me está apasionando lo que yo hago, ¿vale? Por otra parte, preferencias, los wishes. Es muy importante que vosotros visualicéis cuál sería el estado ideal a la hora de llevar a cabo ese emprendimiento, ¿vale? Desde me gustaría, lo más banal, estar en un edificio viendo el mar todos los días, o las montañas, o entre edificios, estar acompañado o teletrabajando, ir todo el día con una corbata o directamente ir en pantalón o en pantalón corto o en chándals. O sea, hacer, lógicamente esto es un poco lo más banal, pero también impacta en la cultura que uno va a tener. ¿Qué tipo de liderazgo me gustaría implementar en mi compañía? ¿Un liderazgo jerárquico o un liderazgo transversal? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros decimos que siempre hay que identificar esos 50 wishes. Luego, otro de los ingredientes que tenemos en esa nevera son las actividades, ¿no? Es decir, ¿qué experiencia tengo yo? ¿En qué tengo experiencia? ¿En qué verticales tengo experiencia? ¿Qué conocimientos? ¿Qué hard y soft skills tengo? A nivel de hard y soft skills, sobre todo en soft skills, a veces somos los grandes desconocidos de nosotros mismos y hoy en día incluso son las skills que más importancia se le puede estar dando a la hora incluso de ser contratado por alguien o para simplemente emprender, porque tienes que tener una resiliencia que eso no te lo enseñan en la universidad, ¿no? Entonces, esa introspección, ese es el discovery, permitiros y obligaros a hacer ese self-discovery a fondo para tener claro efectivamente cuáles son sobre todo esas soft skills, así como esos dones que tenéis, ¿no? A nivel de recursos, otro ingrediente. ¿Qué recursos tengo yo? Pues desde económicos hasta proveedores que puedo conocer, hasta, patentes o Exacto. licencias, esto es más Hasta complejo. los recursos intangibles con los que ya Exacto, contamos. exacto. Y lógicamente, pues a nivel de contactos, ¿no? La parte de networking, esos amigos, familia, compañeros de trabajo, contactos de LinkedIn, amigos de amigos. Entonces, esto, como denomina Sara Sarasvati, son los ingredientes que nosotros vamos a tener en esa nevera y que nos van a permitir empezar a cocinar, ¿vale? A cocinar ese, posible futuro emprendimiento que vamos a tener, ¿vale? Entonces, la gran diferencia entre como nos planteaba Alexander Osterwalder utilizar esta herramienta y lo que nos plantea Sara Sarasvati es, yo no inicio a partir de la identificación de un cliente, porque para nosotros los emprendedores a veces es muy difícil identificar los clientes, sino que inicio a partir de la identificación de quién soy como emprendedor y de qué tengo en mi equipo. Es decir, abro mi nevera, reviso mis ingredientes y a partir de eso construyo una propuesta de valor que sea de verdad con mucho valor de cara a lo que yo quiero hacer en la vida. ¿Cómo quiero entregar esa propuesta de valor? ¿Cuál es la cultura que voy a usar o que voy a implementar dentro de mi organización para entregar esa propuesta de valor? Y esto es súper importante porque, como bien lo dijo Rocío, Sara Sarasvati encontró que de los 257 emprendedores que usaron esta metodología para iniciar un nuevo proyecto, 254, o sea, el 99.5% más o menos, fueron exitosos. Y exitosos de dos maneras. No solamente que sus empresas duraron 3.5 años o más, es decir, que hoy aún siguen vivas, sino que en sus primeros 6 meses estaban vendiendo $500,000. Es decir, tenían un impacto real. Sobre, Sigue. y no, sobre todo porque si podéis ver, desde Alex Osterwalder, como él propone, uno primero identifica o ya tiene el cliente, diseña la propuesta de valor y luego sale al mercado a ver qué recursos tiene, qué actividades necesita, qué partners necesita y qué escándalo de costes necesita. Sin embargo, aquí emprendemos de distinta manera. Es decir, desde lo que yo tengo, partiendo
de qué me apasiona, de qué sé, de qué tengo yo en mi nevera, eso va a determinar dónde empiezo a explorar para poder encontrar esos posibles problemas y que me dé la oportunidad de poder crear una propuesta de valor y una solución, ¿vale? Y esto sumado bueno, lo que estamos viviendo hoy en día, como bien lo dijo Rocío, esta incertidumbre en la que vivimos, básicamente se traduce a necesito hacer más con menos. Si hoy Ujú. cuento con unos recursos o con un conjunto de recursos limitados por cualquier motivo, por la coyuntura de la crisis, ¿cómo puedo poner esto en función de un emprendimiento? Entonces, aparte de que ya tengo identificado quiénes son mis contactos, que en este caso lo voy a utilizar a manera de alianza, ¿para qué soy bueno? Que en este caso lo utilizo como mis actividades. ¿Con qué recursos cuento? Que en este caso lo utilizo como los recursos clave. Yo voy a agregar dos cosas más. Voy a agregar cuáles son mis pasiones y cuáles son mis preferencias. Y esto lo hago principalmente porque voy a construir una propuesta de valor que esté basado en los 5 elementos. A estos 5 elementos nosotros le llamamos mapa de contexto. Este mapa de contexto se lo recomendamos a todo el mundo, sea emprendedor primerizo, sea un emprendedor experimentado, sea el director de una compañía, sea un recién egresado de la universidad. Todos debemos tener un mapa de contexto que debemos estar constantemente actualizando. Porque cuando tenemos esta imagen frente a nosotros, nos permite hacer dos cosas. Uno, identificar rápidamente conexiones entre estos 5 elementos en donde podamos obtener ideas y de aquí pueden salir las ideas, justamente respondiendo a esa primera pregunta que teníamos al principio. Pero lo segundo es encontramos soluciones rápidas. Si me aparece un problema en mi trabajo, ¿dónde puedo acudir de estos 5 elementos para encontrar soluciones? Suena obvio, pero no siempre lo hacemos. Suena como sentido común, pero a veces lo olvidamos. Entonces es súper importante que lo tengamos presente. Yo personalmente lo actualizo y nosotros como equipo lo actualizamos casi todos los meses, con eventos a los que asistimos, con nuevos cursos a los que nos metemos, con nuevas pasiones que generamos, porque tenemos incluso ese reto de probar cosas nuevas, de qué me interesa nuevo, qué hay nuevo en el mercado, de cómo vamos de hecho puliendo esa cultura en la que nosotros queremos trabajar, de esos recursos nuevos que se nos aparecen porque transformamos esas actividades en know-hows casi que únicas o nuevas o innovadoras. Entonces, esto es una de las recomendaciones más grandes con lo que nosotros, de hecho, queremos que ustedes se vayan para que puedan construir ese mapa de contexto, no solamente en función de satisfacer las necesidades que se han suscitado por la crisis, sino también de cara a todo lo que vayan a hacer en su vida. E incluso yo me reía con Rocío el otro día porque este mapa de contexto hasta sirve para las parejas. Entonces, es súper bueno que lo tengamos muy presente. Esto es la otra manera de verlo. Y la otra manera de verlo es, si yo estoy en el centro de este caso, mi equipo está junto a mí, y de un lado están nuestras pasiones y deseos que son comunes, en este caso pasiones, preferencias y deseos, y del otro lado están competencias, recursos y networking o contactos que se suman, ¿ok? Siempre se suman. Esto nos permitirá elegir un ecosistema. Como yo le estaba explicando antes, hace un segundo, ese ecosistema sencillamente nos va a decir, mira, por aquí puedes empezar a explorar. Con estos ingredientes tú tendrás las conexiones reales para empezar a explorar algo que sea útil en los problemas que te están pasando en este momento. Entonces, nosotros queremos hacer un recorderis. Lo primero es, tu contexto es el rey. La persona que tú eres, la persona que ha llegado hasta este momento de tu vida es lo importante. Lo que vaya a pasar de aquí en el futuro contará muchísimo, pero hasta este momento lo que importa es qué experiencia tengo, qué contactos ya hice, qué actividades para qué soy bueno, con qué recursos cuento. Si identifico que algo de esos 5 elementos aún no lo tengo muy fuerte, pues voy a trabajar para eso. Y traigo otra vez un poquito a colisión lo que decía Tano al principio de la charla. Tengo que salir a hacer contactos, efectivamente. Tengo que asistir a eventos, efectivamente. Es súper importante. Si algo he aprendido yo desde que estoy trabajando con Rocío es hagamos y asistamos a la mayor cantidad de contactos, de eventos, porque los contactos son importantes. No porque lo quiera hacer de una manera
para intercambiar favores o esto. No, es porque tengo que conocer a más personas, tengo que conocer qué son buenas, qué hacen, cómo me pueden aportar, qué puedo aportar. Entonces, eso es lo que decía Tano, súper importante. Asimismo, aquí dejamos un listado de preguntas que nos benefician de cara a llenar esos ingredientes. Entonces, yo ahí llamo esto, lo que os decía, mi pequeña brújula, y si queréis me pongo de ejemplo para que sepáis un poquito cómo, pues, cómo lo hago yo, por ponerme de ejemplo, ¿no? Cuando hablaba de creadora, a mí me apasiona, pues soy un culo inquieto y me apasiona hacer cosas nuevas continuamente y te pones esas gafas de exploración, ¿no? Explorar para ver dónde encontramos, dónde puede surgir un problema o dónde puede surgir una oportunidad, ¿no? A la cual yo personalmente puedo aportar. Entonces, si nos ponemos esas gafas desde nuestras casas, yo lo aconsejo pues a aquellas personas que activamente quieren emprender y no saben cómo empezar, que lo utilicen como brújula, aquellas personas que desgraciadamente igual ahora mismo pues han sido susceptibles de un ERTE o que tienen esa incertidumbre, no saben qué va a pasar con sus trabajos, no pasa nada. Quiero dar mucha tranquilidad porque al final, en cierto modo, tenemos que llegar a empoderarnos, yo creo, como seres humanos, y esto es una herramienta para llevar a cabo ese empoderamiento. Y yo, empezando por la primera pregunta que os animo a que os respondáis: ¿quién soy yo? Ese para qué. ¿Para qué estoy aquí? Puede ser muy filosófico, pero hay que empezar por eso. Como os comentaba al principio, y ahora mismo pues hablando con mucha gente, oye Rocío, está este periodo de cierto modo de reflexión, ¿no? Que estamos todos en nuestras casas con más o menos tranquilidad, más o menos trabajo, más o menos estrés, quiero que me cambie, no quiero salir igual de cómo entré. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué valor añadido tengo yo como persona? Ese valor añadido para ponerlo en manos de un tercero para trabajar para otro, o yo como emprendedor poder aportar ese valor a la sociedad. Yo antes siempre me identificaba como ¿quién es Rocío? Por eso venía de Money, en grandes compañías, soy abogada, mercantilista, especialista en fusiones y adquisiciones, ¿no? Pues después de haber entrado en un proceso importante de autoconocimiento, yo ahora me identifico como una persona creadora, impulsora y conectora, ¿no? O sea, y sé que ahora mismo es mi mayor aportación al mercado y soy feliz pudiendo ayudar a la gente con esa aportación. Pues os animo a que hagáis esa primera reflexión de vuestra brujulita. ¿Quién soy? La segunda, ¿qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué conocimientos tengo? ¿No? ¿Qué skills tengo a nivel pues, financiero, a nivel de marketing, a nivel de operaciones, a nivel estratégico y también de soft skills? y Entonces, ahí bueno, añadiendo a ese que sé, es súper importante que no menospreciemos nuestros conocimientos. En muchas ocasiones me dicen, no, pero yo no soy tan bueno. No, ya lo eres. Si tú tienes una experiencia, ya tienes un conocimiento que no todos tenemos. Entonces hay que usarlo, hay que saber para qué podemos ponerlo en práctica, en marcha. Hay muchas veces en los que, de hecho, hablando con gente muy cercana, me decía, no, yo llevo mucho tiempo trabajando en sector comercial o en áreas comerciales de muchas empresas. Y yo, ¿y cuántas personas lo han hecho? Como para poner un dato aquí en lo importante, solo el 3% de todos los españoles menores de 37 años han trabajado más de 10 años en el mismo sector. Nada más. Esas personas usualmente dicen, yo no tengo la experiencia que tienen los demás porque me he quedado siempre en el mismo puesto. Pues tienes más que todos. Tienes una experiencia casi invaluable porque sabes, eres experto en algo que muy poca gente lo es a la edad que tienes. Entonces es súper importante que no menospreciemos nuestros conocimientos. De hecho, le demos un valor enorme. ¿Vale? Gracias, Santiago. Luego, pues en esa parte de a quién conozco, es muy importante ese networking, ¿no? Para luego ver cómo unir esas piezas que me pueden aportar ir montando ese puzzle a la hora luego de crear esa propuesta de valor. Que me apasiona, lo que hemos comentado antes, ¿qué estoy dispuesto a perder?
es importante que también nosotros siempre hablamos de emprendimiento con responsabilidad. Cuando uno vaya a emprender, tiene que poner una balanza, ¿no? Bueno, pues yo también, bueno, tengo una vida, alguien puede estar casado, tiene una hipoteca o vive solo, no tiene que pagar hipoteca. O sea, es importante que llevéis un equilibrio respecto a la parte también financiera a nivel personal, pero que estoy dispuesto a perder ya no solo a nivel financiero, que es importante tener ese equilibrio y responsabilidad, sino también a nivel de tiempo, a nivel, bueno, a tener en cuenta otro tipo de factores, ¿no? Luego, ¿qué personas conozco a mi alrededor que pudieran ser socios y aliados con quien co-crear? Eso es importante. ¿Por qué? Y poner sobre todo en común con ellos esas pasiones y esos means, como llamamos nosotros, ¿no? ¿Cómo me gustaría que fuera ese negocio de aquí a X tiempo? Porque si no coincidimos, y es bueno hablarlo desde el principio, yo soy abogado, lógicamente trabajo mucho con los emprendedores, toda la parte de pacto de socios y esa parte cultural bueno, de visualización del negocio inicialmente es muy importante a la hora de coincidir, ¿vale? Y luego, pues, bueno, mis deseos y ámbito en la cultura de trabajo, que es lo que comentaba, y todo esto nos dice por dónde empezar. Es decir, si yo llevo 10 años en el sector legal bueno, pues en cierto modo eso me puede dar la oportunidad de ver o tener más habilidades que otros, de ser capaz de percibir qué problemas puede haber en ese sector legal, porque lo llevo sufriendo, lo llevo viviendo, lo iban viviendo mis clientes o mis proveedores, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, estos parámetros nos dan el contexto para dónde poder empezar a buscar esos problemas, hasta aprender a identificar esos stakeholders, una vez que he identificado el contexto, esos de dónde empezar a buscar esos problemas, cómo identificar esos players que tiene ese ecosistema, irme a hablar con ellos, entrevistarme con ellos para ver qué problemas tienen y de esa manera me den la posibilidad de crear una propuesta de valor y poder comenzar una prueba piloto y empezar a tener tracción. Como os comentaba yo personalmente, ¿cómo hago yo esto, no? Yo tengo mi brújula dentro de mi nevera, sé cuáles son mis ingredientes, de quién soy, qué sé, a quién conozco, qué me apasiona, qué estoy dispuesto a perder, con quién podría co-crear mis deseos y mis deseos. Y continuamente están surgiendo oportunidades, continuamente están surgiendo, sobre todo ahora que está cambiando tantísimo el contexto actual, van a cambiar muchas maneras de relacionarnos, de modelos de negocio, van a surgir nuevas necesidades, están surgiendo nuevas necesidades, además, desgraciadamente esas necesidades pues detrás tienen el miedo y cuando hay miedo, pues todavía en cierto modo desgraciadamente hay más oportunidades de crear, ¿no? Porque cuando alguien tiene miedo, pues ahí tienes una gran oportunidad pues, para intentar darle esa tranquilidad, poder crear algo que le dé esa tranquilidad. Entonces, cuando aparece una oportunidad por delante, yo voy chequeando. ¿Me apasiona esta oportunidad? Si no me apasiona, no sigo evaluando. ¿Me apasiona? Pues venga, paso al siguiente punto. ¿Qué skills tengo yo para poder afrontar esta oportunidad, ¿no? Este problema a la hora de construir? ¿Tengo algún tipo de skill? Sí. Y si no lo tengo, ¿conozco a alguien que pudiera aportar ese skill? Pues venga, continúo. Y así paso a la siguiente fase, ¿no? ¿Qué supone el hecho de qué voy a perder si afronto esta nueva oportunidad que es este nuevo proyecto? Si te creo y da que sí, pues continúo a la siguiente, ¿no? Entonces, si todos son verdes, pues me lanzo. Si hay alguno que no tengo claro, porque veo que no tengo ese ingrediente dentro de mi nevera, pues no sigo adelante. Una manera para mí de reducir ese riesgo y de crear cosas consistentes. Vale. Sara Sarasvati, ella estableció 5 principios, pues que en realidad yo creo que están muy relacionados con el sentido común en lo que es effectuation. Y a mí este me encanta porque creo que en todos los países de Latinoamérica está el mismo dicho. Más vale pájaro en mano que 100 volando, que 100 volando. Entonces,
básicamente de eso se trata. Se trata de tomar decisiones a partir de los recursos que tengo disponibles y analizar estas 4 variables que lo acabamos de hacer. ¿Por qué es tan importante analizar esas variables con antelación? Pues básicamente porque nos va a evitar dolores de cabeza y nos va a facilitar los caminos para iniciar las cosas. O sea, aquí lo que nosotros queremos es emprender con la menor cantidad de riesgos posibles. Es decir, reducir de esa incertidumbre en la que vivimos a un riesgo medible y que ese riesgo sea lo más bajo posible para nosotros aventurarnos a emprender. Y básicamente eso es lo que nos dice este principio. El siguiente. Segundo, sí, el segundo, que es lo que hemos hablado, la pérdida asumible, ¿no? Cada uno sabe lo que está dispuesto a perder y eso le ayuda a tomar decisiones. Eso es muy importante. Y luego viene con otro principio asociado, ¿no? Si vamos un poquitín más adelante, bueno, pues la parte de co-creación, buscar desde el principio esos apoyos y aliados, no emprender solos. Nadie está solo. O sea, en el momento que uno en su casita se hace el listado de personas que conoce, con quien pueda co-crear o con las que se pueda aliar para empezar juntos a diseñar un espacio donde poder encontrar esos problemas, que tengan la oportunidad luego de crear un valor añadido y unas soluciones, es fundamental. Sí. Por lo tanto, vamos a dejar a un lado esa soledad, que no sé por dónde empezar ni con quién, y sí que sabéis por dónde, por uno mismo y con quien conocéis. Y este es otro que Limones, me encanta a mí. sí, sí, continúa Santi, es que es fantástico. Este me gusta porque la verdad nos lo han dicho nuestros padres, nuestros abuelos desde pequeños. Si la vida te da limones, pues haz limonada. Pero es que pareciera como si no lo hiciéramos. A veces nos tenemos que recordar constantemente que la vida nos da los recursos para iniciar los caminos. Nuestras propias experiencias son los recursos para iniciar nuevos caminos y no lo hacemos. Entonces, Effectuation no es nada más que eso. Es recordar que lo que me tire la vida, pues lo voy a aprovechar y lo voy a asumir como algo positivo y voy a hacer algo que sea nuevo, que sea innovador, que sea una oportunidad y que me ayude a desarrollar algo que me haga feliz. No, y sobre todo también que si yo inicio el camino y no funciona, no pasa nada y votamos. Exacto. Y si surge una nueva oportunidad, pues voy a ver si tengo detrás, como digo yo, qué tengo en mi nevera para hacer esa limonada. Y si no tengo esos limones, pues no lo haré. Igual tengo que hacer un zumo de sandía. Pero salir un poco de ese perfeccionismo que tenemos a veces sobre nosotros mismos, quitarnos ese pánico que hablamos tanto del fracaso y de si no me sale bien, de qué pensarán los demás, qué pensará mi padre, qué pensará mi madre, incluso yo mismo, para nada. O sea, la parte de pivotar, de intentarlo, de lucharlo y lógicamente este último principio de piloto en el avión. Es decir, el futuro no es predecible y sobre todo ahora mismo Menos. mucho menos. Y ahí tenemos a todos los gestores de Estado en la Unión Europea, en España, o sea, nadie sabe por dónde va a ir el futuro. Entonces, ahí es muy importante, ¿vale? Que tengamos un mapa de riesgos para intentar, dentro de la medida que podamos, dentro de la medida posible, gestionar esa incertidumbre y poder controlar esos riesgos asociados. Entonces, en el momento que nosotros controlamos los recursos que tenemos y el ecosistema en el que vamos a empezar a emprender, bueno, pues tenemos mucho recorrido ya andado, mucho recorrido ya andado. Y una de las cosas que quiero comentar aquí es la situación actual, más que nunca, necesita a aquellas personas que están emprendiendo o pensando en emprender, porque son los que realmente tienen esa actitud y van a ayudar a tirar a la sociedad esa punta de lanza, abriendo, dando solución a esos nuevos problemas que van a ir surgiendo para, bueno, pues para poder entre todos tirar adelante del carro y poder inspirar a aquellas personas pues, que igual no están tan acostumbradas a moverse en la incertidumbre como nos va a tocar ahora a todos. De acuerdo. Ahí añadiendo solamente, quisiera cerrar estos principios con una frase bueno, que escuché justamente en un webinar esta semana
y es que el mundo ya no nos está pidiendo comportarnos como risk managers, como gerentes de riesgo, sino como uncertainty navigators, o sea, como navegadores de la incertidumbre. Estamos obligados a ir un paso más allá. Y por eso, cuando nos preguntemos, bueno, ¿qué estoy dispuesto a perder? Pues a veces vamos a tener que ceder un poco más. ¿Por qué? Porque el mundo nos está pidiendo aún más. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del medio ambiente. Todos nos están pidiendo más y tenemos nosotros esa misión de aportar de verdad nuestro granito de arena. Entonces, yo quisiera mostrarles unos ejemplos de emprendedores que teniendo muy poco hicieron mucho. El primer caso, no sé si haya algún peruano en los asistentes, pero quisiera hablar de Puquio. Puquio es un problema que tienen muchos peruanos en los desiertos de Perú. Creo que Ruth quiere decir algo. Creo que no sé si, es que no sé cómo darte la mano, perdona. Si no, escríbelo, Ruth, Sí, y te leemos. sí. Bueno, Puquio, en el desierto de Perú tenían un problema y es que, pues para los que viven en Lima o han estado en Lima, yo no sé si ustedes saben que en Lima no llueve. De hecho, la última vez que llovió fue hace 40 y pico de años y todo el mundo no podía creerlo, salieron todos a la calle. En Lima lo que hay es mucha humedad, motivo por el cual tampoco llueve. Entonces, Puquio es una empresa que transforma la humedad en agua, porque cuando no tienes agua, tienes que hacer algo para conseguirla. Entonces, estos emprendedores se dieron cuenta que su recurso era humedad, era literalmente la humedad que hay en el aire y tenían que hacer algo con ese recurso, un recurso que no se estaba trabajando de ninguna manera. Entonces lo trabajaron y, me quedó aquí mal puesta la imagen, bueno, no importa, hicieron una máquina que si se ve bien ahí abajo es una máquina de cartón. Es una máquina de cartón que no tiene nada más que un sistema que transforma la humedad en agua y ayuda muchísimo para que las personas eh, no tengan que transportar ahora agua potable desde lugares muy lejos muy lejanos hasta donde están, sino pues básicamente la tienen inmediatamente en casa. Otro ejemplo es Power and Pedal en Kenia. Impresionantemente las personas de allá se mueven muchísimo en bicicleta, muchísimo más. La bicicleta es el medio de transporte más usado. Impresionantemente encontraron la manera para que nosotros estábamos acostumbrados a que si necesitamos cargar nuestros móviles en el carro, en el coche, pues lo hagamos conectándolo, pero ellos no sabían cómo hacerlo y decidieron transformar esto en una bombilla que lo que hace es recuperar la electricidad del movimiento de la rueda generada. Y hoy empresas como Nokia ya venden el aparato. Le compraron esto a los emprendedores y, insistimos, partieron de un recurso que tenían. Ellos no tenían baterías para poder incrustar a la bicicleta, no tenían los conocimientos para generar estas baterías. Ellos tenían una bicicleta, no tenían nada más. Entonces partieron de las cosas con las que contaban. Y no solamente Nokia ya vende estos aparatos, sino que Tigla, una marca de bicicletas, ya produce bicicletas que no solamente cargan el móvil, generan electricidad con la tecnología creada en Kenia. Y no nos vamos a quedar atrás con los ejemplos en España. Y de hecho este es el ejemplo de la crisis. ¿Listo? No sé si todos conozcan Nanify, pero Nanify es una startup que básicamente permite a madres y padres que trabajan y que necesitan encontrar el cuidado para sus hijos, a encontrar nannies, a encontrar niñeras, y les estaba yendo de maravilla, startup española que habían llevado a Silicon Valley, mejor dicho, en Silicon Valley también les había encantado por lo amigable de la plataforma, etcétera, pero llegó la crisis y como todos sabemos, no podemos permitir que personas que no conozcamos muy cercano pues estén entrando a nuestra casa, igual están las restricciones, etcétera. Y muchas personas dijeron, es el fin de Nanify, porque Nanify depende de las personas, etcétera. Y pues resultó que es lo contrario. Nanify se transformó 100%
a una plataforma online en donde básicamente las nannies prestan el servicio mediante e-activities. No cambian en lo absoluto su propuesta de valor, solamente cambiaron su solución. Su propuesta de valor sigue siendo lo mismo: ayudamos a padres y madres de familia a distraer, a cuidar, a, bueno, educar a sus hijos mientras trabajan. Y están haciéndolo de una manera tan, pero tan exitosa que Claudia de la Riva, la CEO de Nanify, explicó hace 2, 3 días, de hecho, que en marzo facturaron la misma cantidad que en todo 2019. O sea, hicieron 12 veces más facturación en marzo que en 2019. Y literalmente no diseñaron nada nuevo, solamente le dieron una vuelta a los ingredientes que ya tenían en su nevera. Ya disponían de nannies, ya disponían de la metodología para cuidar y comunicarle a los padres que tenían niñeras, solamente le dieron una vuelta a cómo ayudar en este momento a los padres que estaban confinados, padres y madres que estaban confinados. Yo creo que ahí es muy importante el hecho de ser capaces de pivotar de una manera ágil, ¿no? De ver qué tenemos en la nevera para han cambiado las circunstancias, me he quedado sin negocio, cómo puedo adaptarme de una manera muy ágil y rápida. Y quiero poner como ejemplo, no quiero ser tampoco más facilista que el Papa, pero a veces a las grandes compañías se dice que las startups son más ágiles a la hora de adaptarse a estos cambios, ¿no? Es cierto que tienen tienen procesos no tan lentos como a veces las grandes compañías, las tomas de decisiones son más ágiles, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo en cierto modo estoy muy orgullosa de incluso lo que hemos hecho en la propia casa. Para nosotros en la escuela, en EA Business School, damos servicio ofreciendo másters presenciales, tanto en Madrid como en Barcelona, pues a 5.000 alumnos, y en una semana y media hemos sido capaces de no dejar de dar clase a esos alumnos y de convertirnos en una escuela offline a convertirnos en una escuela online en tan solo una semana y media, con todos los retos que supone, incluso las metodologías de dar las clases y las sesiones. Tenemos mucha suerte porque yo, dando clase en el máster, ya lo transmito a los alumnos, disculpar si no, la sesión no es como si fuera offline. Estamos siendo como aquellos emprendedores, estamos pivotando, está siendo una prueba piloto y gracias por vuestra paciencia y feedback pues, para mejorar y poder adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? Yo creo que ahí está esa mentalidad de o nos paralizamos ante los problemas y situaciones que aparecen, o yo miro en mi nevera qué es lo que tenemos, en este caso, lógicamente, los dos y tienen varias bueno, pues marcas de enseñanza que dan online y hemos sido capaces de tirar de ese recurso que ya estaban haciendo otros compañeros nuestros a nivel online para poder adaptarnos de una manera muy ágil. Entonces, creo que es la mentalidad que tenemos que tener ahora y como, no sé si Santiago tienes algún ejemplo más No, de emprendimiento no, ante la crisis. Hay muchísimos más, hay lógicamente en la vertical muchísimos. sanitaria hay muchas apps y startups pues, que lógicamente no dan abasto, pero vosotros desde vuestras casas, con esa brújula que os hemos propuesto para que podáis empezar a analizar con qué recursos contáis, con qué me apasiona, quién soy, qué recursos tengo, eso os va a dar una brújula de qué aportar, a cómo podéis aportar en este momento a nivel social y por dónde empezar. Y si Loom nos da la oportunidad, pues Effectuation es la primera herramienta con la que trabajamos con nuestros emprendedores para seguir a los siguientes pasos y siguientes herramientas para seguir en esa exploración de cómo encontrar esos problemas una vez definido el contexto en función de la brújula que os hemos dicho, y luego pues esas herramientas para poder llevar a cabo ideaciones en base a poder crear esas propuestas de valor y dar respuesta a esos problemas y poder crear esas pruebas piloto y lanzarnos al mercado. Entonces, ha sido un privilegio. Muchas gracias, Alun, por darnos esta oportunidad.
y ha sido un privilegio poder compartirlo con Santiago. Y bueno, dicho esto, no sé si tenéis alguna pregunta, Sí. alguna duda antes de finalizar. Nos gustaría primero también agradecer a Tano que nos está dejando un par de enlaces con startups y sectores que van a crecer. Guillermo nos dice que el teletrabajo podría ser un hándicap para muchos emprendedores y el COVID nos ha obligado a ello. Es una oportunidad genial. Creo que sí, creo que el COVID nos ha transformado, pero no solamente para emprendedores, creo que las mismas empresas, creo que, como bien lo decía Rocío, las grandes corporaciones, el caso específico es el AI, nos está enseñando a todos el COVID a trabajar de maneras más modernas, más innovadoras y creemos que hasta el momento pues lo hemos logrado de una manera relativamente exitosa. Entonces, ahorita nos gustaría, pues no sé, escucharlos a ustedes, saber si tienen algún tipo de preguntas, si ha quedado, digamos que algo que no esté muy claro. Cualquier duda es bienvenida, cualquier sugerencia, cualquier comentario es bienvenido, nos encanta conocerlos. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias, Carmen, por tu comentario. Bueno, si no, de todos modos, estamos a vuestra plena disposición. Para Sí, los que habéis asistido al webinar, yo voy a poner también mi correo y Santiago, si quieres, también pone el tuyo para aquellos que tenéis alguna duda de emprendimiento, que queréis compartir, que queréis lo que sea, lo que podamos ayudaros, lo que podamos aportar. Encantadísimos. O sea, yo ahora mismo lo hablaba con Santiago como propósito. Nosotros, como os decía, pues tenemos a muchísimos alumnos. El 70% de nuestros alumnos son extranjeros y los tenemos, muchos de ellos latinoamericanos, y los tenemos aquí en Madrid, en sus casas, con sus familias a distancia. Y yo me he puesto como propósito el poder acompañarles, pues lógicamente, ya no solo a nivel como mentora o profesora, sino a nivel humano. Y yo creo que propósito de equipo, tanto a nivel personal como de equipo, es aquel de poder aportar todos los conocimientos desde la mayor humildad que podemos tener a la sociedad, a todos vosotros, para implementar y ayudaros en lo que podamos, a la hora de emprender, a la hora de no sé por dónde tirar, a la hora de lo que sea o lo que queráis. Nos ponemos a vuestra plena disposición. así es. Ahí les hemos dejado nuestros correos. Tómense toda la libertad de escribirnos. Nosotros muy felices de poder responder a todo lo que sea, bueno, no solamente útil, sino cualquier cosa. Tengo una idea de emprendimiento o me gustaría que vieras este documento. Cualquier cosa, estamos libres y abiertos para poder ayudaros. Y bueno, Eva, te lo vuelvo, no puedes Y lo vuelvo a visualizar, escribir. te lo volvemos a escribir, que es que creo que toca ponerlo, te los escribo yo, no te preocupes. Yo tengo una pregunta. ¿Los que habéis asistido ya estáis emprendiendo o tenéis intención de empezar a emprender? Daniela nos dice que ya tiene un emprendimiento. ¿De qué es tu emprendimiento, Daniela? Hago trajes de paracaidismo. Wow. Los vendo en Estados Unidos, nos dice Daniela. ¿Cómo afrontas, Daniela, tú, desde tu perspectiva, esta nueva... Espérate, Daniela, te voy a dar un poco te voy a dar, permitir hablar, ¿vale? Tienes que quitar ya, aquí, vale. Hola, Daniela. Hola. Genial, nos contabas que tienes un emprendimiento de trajes de paracaidismo, los vendes en Estados Unidos. Así es. Sí, pues yo hago paracaidismo hace más o menos 10 años ya casi.
Y yo soy diseñadora de modas, entonces decidí que iba como a mezclar básicamente lo que yo sabía con lo que realmente me apasionaba, que es el paracaidismo. Y pues básicamente fue como una forma de pagarme los saltos y todo eso, porque no es un deporte muy barato, ¿no? Y entonces ahora te preocupa la situación en la que estamos. Claro, me preocupa un montón. Además, es que, bueno, tengo que decir que he cogido el tiempo un poco para pensar en otras cosas, diseñar otras cosas, porque hace rato quería sacar otros productos. El tema es que también ando cansada porque yo hago todo yo y yo estoy sola. O sea, Ujú. no estoy con absolutamente nadie, nadie me ayuda. Yo corto, hago los patrones, imprimo las telas, hago todo, hago todo. Entonces, hace ¿Por qué poquito estás tú sola? realmente. ¿Por qué lo has Porque gestionado tú sola? porque desde siempre lo he hecho así, no sé, así empezó como, yo estudié diseño de modas y mi tesis fue sobre eso, Ujú, entonces después digamos que seguí con mi propia tesis y me funcionó y me sirvió como para seguir mi carrera como paracaidista, ujú. pero ya llevo como 3 o 4 años haciéndolo yo sola y no ha funcionado tanto como empresa, sino yo lo he manejado más como un proyecto. Ujú. Entonces, como que es cíclico, ¿no? Entonces, yo voy allá a Estados Unidos, voy a eventos, recojo órdenes, vuelvo a Colombia, las hago, con esa plata me devuelvo y así ha sido un ciclo. Andrea, ¿dónde hay otros mercados para lo que haces? Para mí sería perfecto llegar a Europa, porque pues yo he vendido cosas en Europa, yo estuve en España hace 2 años y digamos que abrí un poco el mercado. La Costa Brava tiene una zona de salto muy grande que se Lo llama... conozco, lo conozco. Sí, entonces yo estuve en Empuria y ahí pues hice algunos contactos, entonces vendí un par, pero pues como todo lo hago yo, entonces pues, no ha sido como tan efectivo porque, ¿qué? Porque necesito como conseguir a alguien que me cosa y me corte. El tema es que como yo he viajado, entonces nunca estoy, ¿sí? Pues genial porque fíjate que las respuestas no las estás dando tú a nosotros. La mejor manera de empezar es empezar. Es tenaz, pero bueno, ahorita como que obligatoriamente estoy aquí y tengo que pensar. Ah, Claro, pues fíjate que la mejor manera de darle una vuelta a lo que estás haciendo es, si hoy no puedo llegar a ese cliente que siempre he tenido, como pueden ser en este caso los clientes de Estados Unidos, ¿a qué otro cliente puedo llegar? Dentro de mi nevera, claro, el tema es que ¿qué otro cliente existe? sí, el tema ahorita es que como eso, ponle que es un hobby, ¿no? Entonces no es una cosa primaria para las personas, o sea, no es como que se acabó la crisis, bueno, vamos todos a empezar a saltar, ¿sí me va a entender? Como que Sí, no pero es yo ahí lo que algo haría, yo ahí, Daniela, primario. eh, te lanzo, ¿eh? O sea, es decir, el contexto cambia, entonces al cambiar el contexto, quizá efectivamente pues la necesidad ha cambiado, la oportunidad ha cambiado, pero dentro de esos recursos que tú tienes, dentro de todas esas habilidades que tú tienes, de ese networking que tú tienes, bueno, ver tú, y si te das la oportunidad de buscar un compañero o compañera, socio para empezar a explorar en este nuevo contexto, encontrar nuevos problemas, ¿eh? Porque seguramente pues, esos clientes a los que tú vendías han cambiado sus necesidades o las han creado nuevos problemas. O sea, identificar muy bien esos stakeholders de tu contexto, esos players de tu contexto, y lógicamente habrán cambiado prioridades. Entonces, como han cambiado prioridades y han cambiado problemas, eso te está dando a ti una oportunidad para poder buscarlas, encontrarlas y dentro de lo que tú tienes en tu nevera, idear una nueva propuesta de valor. Que pueden ser trajes de salto o puede ser otro tipo de cosas, ¿eh? Porque igual hoy en día, si tú ves las tendencias que ahora mismo se plantean
a nivel social los estados, ¿no? Ese nuevo reto que tiene encima de la mesa cuando todos empezamos a volver a la normalidad, entre comillas, porque creo que eso va a ser complejo, pues todos vamos a tener que, obligatorio, muchos de los estados dicen que no vamos a poder salir a la calle sin mascarillas. Oye, pues quizás en vez de, igual es muy obvio y lo que estoy diciendo, pero quizá ese taller tuyo de diseño y fabricación de trajes de salto de paracaidista, pues igual lo puedes orientar a una nueva necesidad que además encima evitas que la gente se contagie y a frenar un poco la pandemia, ¿no? O que la gente pueda volver a esa normalidad lo antes posible, porque igual has creado tú, perdón, que entra mi hija por el camino, esto es la realidad de emprender y de teletrabajar en familia. Así que nada, esta es la vida real misma de todos los trabajadores. Entonces, lo que te estaba diciendo es que igual necesitamos... Sí, bueno, pues ahora te ayudo, cariño. No os preocupéis, este es mi día a día haciendo... Sí, sí, Santiago, te dejo que sigas tú y ahora voy a atender un momento a mi... Vale. Como para resumir lo que decía Rocío, es súper interesante si pudieras investigar un poco más esas problemáticas que están surgiendo alrededor de la creación de material sanitario. Solamente como para contarles un par de ejemplos, aquí en Madrid, una de las startups que está teniendo más éxito en este momento es una startup que voy a buscarla ya mismo y compartírselas, que enseña a las personas mediante videos a hacer sus propias mascarillas, con ropa usada, con cómo lavar las telas, todos estos temas, y le está yendo bien, porque la gente hoy está accediendo a ese contenido y ese contenido pues antes no tenía tráfico y hoy tiene todo el tráfico del mundo. Entonces, eso es un ejemplo de lo que uno puede hacer con algo que ya hacía antes, solamente es darle un giro. Quería también, no sé si eso te queda más o menos claro, quería aprovechar también que tenemos un par de preguntas más. Tenemos una pregunta de Alma, que dice, quiero reinventarme un poco, reorganizar la mezcla de mis ingredientes en la nevera, y dice, imparto talleres para emprendedores, empresarios presenciales con gamificación, pero ahora veo que esto tendrá un poco de problemas. Pues, Alma, yo te digo que lo contrario. Creo que es el momento adecuado. Creo que es lo que más va a estar demandado en el futuro. Sin duda alguna, como lo estábamos explicando durante la charla, emprender no solamente se trata en crear un negocio. Emprender es una actitud, y esa actitud se le puede enseñar desde aquellos recién egresados de la universidad o incluso a los niños, o a empresarios que llevan años en su mismo empleo. La actitud del emprendimiento es cómo afronto yo problemas que me aparecen porque debo solucionarlos. Entonces, creo que si lo haces de manera presencial con gamificación, darle una vuelta a cómo lo podemos hacer de manera offline con gamificación incluso. El ejemplo claro que pusimos ahorita en la presentación era Nanify. Todos sus servicios, 100% de su servicio era online, offline. Todos los días iban nanis a las casas y hoy, lo que te digo, una nani podía asumir hasta 3 niños por hora. Hoy las nanis están asumiendo entre 7, 8, 10, 12 por hora. Entonces, a lo mejor puedes incluso aprovechar lo que está sucediendo para darle un impulso a tu negocio. Y además, continuando con lo que dice Santiago, es que, te digo una cosa, ahora más que nunca se necesita ayudar a la gente, porque mucha gente, bueno, pues las cosas igual van a dejar de ser igual como estábamos acostumbrados, ¿no? Y igual, pues lógicamente, este parón empresarial va a conllevar una incertidumbre incluso de puestos de trabajo. Y igual va a haber mucha gente pues que no va a encontrar trabajo. Entonces, hoy más que nunca se necesita gente que ayude a formar a todas esas personas para que puedan encontrarse, hacerse el discovery y darle las herramientas para que puedan aportar ese valor añadido que ellas tienen a cualquiera, a una compañía o como freelance desde sus casas. Y eso
todos podemos hacerlo. El tema es formar a la gente para ello, ¿vale? Sí, Entonces, más que nunca tus talleres se necesitan y esa gamificación hay herramientas con las que tú lo puedes hacer a nivel online. Yo, por ejemplo, doy clases en el Máster de 21 crear grupos y tengo alumnos en grupos que van trabajando entre ellos como si fueran salas virtuales y yo voy entrando y saliendo. Y luego los junto a todos en una misma sala para seguir con la sesión, ¿vale? de acuerdo. Entonces, más que nunca se necesita gente como tú, ¿eh? Sí. Tenemos otra pregunta de María Fernanda que dice, hola Rocío, ¿cómo ves el mundo físico hacia el futuro? Estoy hablando del comercio en espacios físicos. Pues mira, veo una oportunidad, el comercio hacia el futuro, no tengo la bolita de cristal, ¿vale? Entonces, lógicamente ahora hay que pensar y hay que diseñar medio y largo va a ser complejo, ¿vale? Porque no tenemos esa bolita, pero sí que tenemos cierta naricilla para poder dibujar ciertas tendencias, ¿vale? Entonces, eh, negocios físicos, ahí, cuanto antes esos negocios físicos se digitalicen y puedan dar ese producto o servicio a nivel digital, hay que hacerlo de una manera muy ágil, ¿vale? Y a día de hoy hay muchas herramientas para hacerlo, ¿vale? Sí. Y el acudir a esos espacios físicos, si no se pueden llevar esos servicios a los domicilios o a las casas o a nivel, pues bueno, pues ahí lógicamente tendremos que esperar incluso a qué nos imponen legislativamente desde Europa y desde España, porque se está hablando pues de que va a haber, pues bueno, que van a legislar incluso cómo hacer ese uso de esos espacios, ¿eh? Cuánto, incluso El yo aforo. veía antes de ayer, ¿eh? Los aforos van a cambiar. Los aforos van a cambiar, incluso en los propios gimnasios decían que a la hora vas a tener que estar respetando unos metros de distancia con las personas que están corriendo a tu lado. En el propio cine vas a tener que tener ese espacio de distancia con la gente que tienes sentada al lado, pero esto estamos hablando de un medio, no un corto, ¿vale? A un medio. Entonces, hay que intentar empatizar con lo que está pasando y hay que intentar entender el contexto y lógicamente, si desde Europa se nos imponen directivas a nivel legal o desde España directamente a nivel de gobierno se imponen esas leyes de cómo hacer uso incluso de esos espacios a nivel responsable, pues vamos a tener que atenernos a ello. Por un Exacto. lado a nivel legal y por otro lado para prevenir esos contagios a corto y a medio, ¿vale? No Exacto. sé si te respondo. Y sumando a eso, no, además es un punto buenísimo y la pregunta es buenísima, pero sumando a eso, los comercios que más éxito tendrán y que no puedan llevar sus productos de manera digital, serán aquellos que más seguridad le den al usuario y al cliente que les visite. Es decir, nosotros lo vemos aquí todos los días para los que estamos en Madrid. Salir al mercado es un reto y ya uno empieza a decidir a qué mercado voy por el espacio que hay dentro del mercado, por la seguridad que se ha creado dentro del mercado, bueno, por múltiples motivos, pero usualmente es esa seguridad que yo percibo como usuario y como cliente cuando estoy dentro del espacio físico. Si no percibo que ese comercio ha hecho algo en relación con prevenir y ser precavidos, sencillamente me van a perder a mí como usuario. Entonces, yo no creo que el mundo físico desaparezca de la noche a la mañana. Creo que igual va a seguir estando presente, pero sí creo que tendremos que hacer un esfuerzo muy grande por darle la seguridad a los clientes que nos visitan de que lo que yo hago en el espacio físico no los va a poner en riesgo. Nada de lo Aunque que suceda los va a poner tener en en riesgo. cuenta que lo que dice Santiago ahí, estamos hablando de miedo. O sea, no estamos hablando de una necesidad o de un capricho, estamos hablando de miedo a un contagio, de miedo a una enfermedad, de miedo a... Entonces, eso es crítico, el entender, el empatizar muy bien cómo está pensando el consumidor y qué es lo que le va a dar esa tranquilidad y esa confianza.
Exacto, Por eso hemos exacto, cambiado el paradigma a la hora de diseñar esos modelos de negocio, porque tenemos que tener en cuenta esa variable que antes, hace un mes, no se tenía en cuenta, que es la exacto, de me siento seguro y a salvo. Esa exacto. es una nueva variable dentro del paradigma que tenemos. Pues, y aquí de pronto es útil hablar de los casos de países asiáticos o de ciudades asiáticas que están teniendo éxito con esto, con esto. Por poner un ejemplo muy corto, Macao, en China, una ciudad pues, que es una autonomía independiente de China, tuvo muy pocos casos y tuvo muy pocos muertos en realidad, principalmente porque antes ya venían con la costumbre de que todo se tenía que limpiar hasta 8 veces al día. Hasta 8 veces al día le daban un repaso con alcohol a las barandas de los metros, de los buses, los taxis tienen que estar pulcros, tienen que estar, mejor dicho, pristinos para que la gente los pueda usar. Eso es algo que va a tener que cambiar también, no solamente en Europa y en América, sino en todo el mundo. Vamos a tener que acostumbrarnos a darle una seguridad que no estábamos acostumbrados a dar antes. A ver, estamos hablando de que los equipos digitales deben ser igual de grandes a los de tiendas físicas. Con ¿A qué equipos te te refieres Sí, ¿a qué a te personas, refieres con esta pregunta? a personas. Mafeleón, ¿a qué te refieres si personas, empleados, colaboradores? Cuando yo he hablado de digitalizar, por ejemplo, pues esos comercios, ¿no? Esos pequeños comercios, pues esos pequeños comercios, en cierto modo, si quieren sobrevivir, va a ser importante, pues vamos a intentar empatizar con la persona que está en su casa, que está en su casa y no, pues ahora mismo no podemos, no nos dejan salir solo a comprar. Entonces, ¿dónde voy a comprar? Pues como dice Santiago, aquel local donde yo me sienta más seguro. Entonces, si tú tienes un pequeño comercio en el cual ahora el gobierno deje comprar porque usted va de necesidad básica, si yo al cliente, o sea, yo por ejemplo, he ido a comprar a un Mercadona, a un Lidl, a un Más y Más, ¿vale? Mercadona me da los guantes de la fruta. El Lidl me da unos guantes de plástico. Y el Más y Más me da unos guantes y además me limpia la barra del carro con el desinfectante. Pues a mí me da mucha más confianza quien me lo limpia más, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Vamos a pensar si yo me tengo que trasladar estando en casa y evitar quizá pues ese contagio, qué comercio físico me da más seguridad a la hora de llevar a cabo esto. Si yo soy un comercio que no puedo estar abierto al público porque no soy de primera necesidad, pues yo lo que aconsejo es que de una manera muy sencilla pueda montar mi propia paginita web con un Wix, que es gratuito, o con un WordPress, y yo pueda subir mis productos, monte mi pasarela de pagos y ahora mismo poder intentar vender. Podemos geolocalizar, por ejemplo, incluso mi negocio para yo poder llevar esas cosas, geolocalizar los anuncios en esa red social para que aparezca mi negocio a nivel local en un barrio, la gente que vive a X manzanas y que yo pueda llevárselo a su casa, ¿vale? Entonces, es una manera sencilla de digitalizar un negocio local que a día de hoy el gobierno, por seguridad, me obliga a mantenerlo cerrado, pero poder transformarlo de una manera muy rápida y muy ágil, porque una página web de Wix o en WordPress se hace muy sencilla, es muy sencillo utilizar dónde, a través de qué red puedo encontrar a mi usuario, si son jóvenes, qué tipo de redes utilizan, o si son más mayores, pues qué tipo de canales ven a nivel de televisión, a nivel de ordenadores o a nivel de apps para yo intentar publicitarme y a partir de ahí pues empezar a correr mi negocio. Y es un poco Sí, lo que aconsejo así a corto. No sé a sí. ti, Santiago, si te ocurre algo más. Sí, sí, digamos que se me ocurre también que en cuanto a lo que son la cantidad de personas o si deben ser igual de grandes o no a los de las tiendas físicas, pues cada modelo de negocio tiene particularidades distintas. Efectivamente no es lo mismo una tienda física que tiene 3 empleados y un administrador, en donde se entiende que cada uno de los empleados tiene una función a una tienda digital en donde estos 3 empleados que probablemente compartían la misma función no van a poder hacerla en la tienda digital.
Entonces, cada modelo de negocio tiene unas particularidades distintas. A lo mejor en una tienda digital se necesitan más personas. Si es que hago yo el proceso de entrega y de distribución, pues se necesitarán más personas en el proceso de entrega y distribución. Pero si no lo hago yo y contrato un tercero, pues ahí estoy supliendo, digamos que la necesidad de tener un equipo grande. Pero al mismo tiempo, una tienda digital tiene, como lo decía Rocío, tiene particularidades para las cuales a lo mejor yo no estoy 100% capacitado. Si bien uno lo puede empezar muy rápido, muy sencillo, con una página de Wix, con un WordPress, también depende mucho qué pudiéramos hacer respecto a cómo controlar ese crecimiento, porque si yo paso de vender los 10.000 euros que vendía a la semana en mi comercio a venderlos en digital, quiere decir que voy a necesitar trasladar todo ese modelo de negocio a unas operaciones que antes no tenía. Y si no lo tengo lo suficientemente capacitado para aquello, pues probablemente va a sufrir. De hecho, creo que es conocido que muchas startups mueren por crecimiento acelerado. Entonces, como para responder esa pregunta específica, creo que tiene que ver más con las particularidades del modelo de negocio que con el hecho de que los equipos digitales y los equipos físicos sean compatibles en tareas. Luisa nos pregunta, ¿qué recomendamos para el sector turismo? Yo hacía visitas guiadas por Madrid y en museos. Luisa, seguirá haciendo lo mismo de manera digital. 100% seguro. La gente, el turismo ya venía transformándose a ser digital hoy más que nunca. Hoy más que nunca, porque si las ideas que teníamos nosotros de el año que viene quiero viajar a India, esto se me acabó por completo. No solamente el año que viene, a largo plazo es casi imposible determinar un paseo, un viaje de vacaciones. Pero eso no significa que yo no quiera seguir viviendo la experiencia. Entonces tengo que construir la Claro, experiencia en casa. claro, ¿Cómo la ahí puedo construir? intenta, lo que dice Santi, ahí es empatizar con aquella persona que se quería ir a la India y ya no puede ir, qué experiencia le puedo hacer vivir desde casa digitalmente, ¿no? Y ahí pues diferentes técnicas, o sea, desde, bueno, pues las gafas, ¿no? Que ahora se utilizan tanto para vivir ese tipo de experiencias, o aquí es que va a cambiar todo tanto que van a surgir cosas que no hemos visto en la vida. Entonces, ahí es estrujarnos la cabeza para ver, bueno, pues qué nuevos problemas han surgido a esos clientes que querían hacer turismo y ya no pueden, cómo ofrecerles esos servicios o esas experiencias de otra manera. De otra Exacto. manera. Y ahí es donde tenemos que innovar. Ahí es donde van a surgir las grandes innovaciones y donde yo miro a mi nevera y si realmente, pues igual yo estoy acostumbrada al off, pues igual tengo que co-crear, buscarme un socio digital y co-crear con él una nueva solución para estas personas, ¿vale? Entonces, insisto, y lo que hemos dicho antes, no estáis solos, buscar alrededor personas que igual conozcáis, que ya están en ese mundo digital, para, oye, mira, ¿te apetece que empecemos aquí a hacer un brainstorming para empatizar y con qué está viviendo esta gente y cómo igual les gustaría que fuera esto, ¿no? Se crea un producto mínimo viable, se testa y si hay tracción, pues se Sí. invierte en la solución, ¿no? Luisa, te recomiendo que hagas la visita virtual del Prado, que creo, si no estoy mal, que han ampliado la visita gratuita hasta mediados de abril, eh, porque es fantástica. O sea, es muy sencilla, incluso te cambia por completo la perspectiva de la visita al museo. No significa, no significa que que el offline, la experiencia offline vaya a morir. No, no creo que esto vaya a suceder. Va a suceder de otra manera, muchísimo más reducido, eh, pero, pero ganamos muchísimo en esa experiencia virtual. Por ejemplo, la cantidad de datos con los que me voy, la cantidad de historias que no habría podido acceder si lo hubiera hecho offline, la concentración, la realidad es esa. Puedo ver muchas más cosas en menos tiempo. Entonces, ese es uno de los detalles que yo te recomendaría que vieras. Y, y por lo otro es, pensemos todos en que lo que estamos viviendo ahora, eh, paradójica o irónicamente, es lo que se vivió en el mundo a principios de los 2000,
cuando nosotros negábamos, o incluso a finales de los 90, negábamos que no, muy interesante lo que está pasando con el e-commerce, pero nunca va a ser tan grande como el offline. Muy interesante lo que está pasando con el e-learning, pero nunca va a ser tan grande como las universidades. Pues el golpe de realidad ha sido, ha sido literalmente lo contrario. Hoy vamos a tener que luchar para mantener el offline de alguna manera. Y por eso es que nos tenemos que dar lo más rápido el salto al online y además de las maneras más innovadoras. Y justamente aquí, añadiendo un poquito ya para cerrar, a menos de que haya más preguntas, eh, piensen que, o pensar todos que estas soluciones online que creemos no tienen que ser productos terminados. Hoy en día todos estamos constantemente en un proceso de testing, de testeo. Todo lo que hagamos es una primera versión y somos libres de hacer cuantas versiones sean necesarias hacer. Si no, yo quisiera que me levantase la mano el primero que esté seguro que no va a salir el iPhone 12, porque estamos convencidos de que va a haber una nueva versión de algo. Entonces, nada. Mira, Rocío, hay una pregunta de un familiar. Dice Rocío, ¿qué piensas del real estate hacia el futuro? De la finca raíz hacia el futuro. Vamos, como si tuviéramos aquí la bola del mundo. Pues la verdad es que es un reto. La parte real estate efectivamente es un reto y aquí pues va a dar pie a muchísimas oportunidades a la hora de idear nuevas soluciones. El que no podamos ahora mismo, o sea, de cara a medio plazo, que uno no pueda bueno, pues el estar reunido o ir a grandes concentraciones no implica que no se puedan utilizar esos espacios de otras maneras. Entonces, el real estate, yo creo que ahí tiene, por un lado, pues un gran reto, una gran incertidumbre y una gran oportunidad para empezar bueno, pues a meterse en la cabecita pues de quienes creen sus clientes o identificar muy bien esos stakeholders con los cuales ellos suelen trabajar para ver qué nuevos problemas están surgiendo y tienen y tener la capacidad de idear nuevas soluciones. Va a haber una revolución, lógicamente, yo creo que en ese sector, a la hora de dar nuevas. Mira, a mí me gustaba mucho Santiago, como trabajo de fin de máster, ¿verdad? Creó una solución para los Airbnb, que es pues, espacios publicitarios para marcas, para los Airbnb y cada vez que llegaran turistas, pues que les impactase la marca, dejarles folletos ¿no? Si no me equivoco, Sí, sí. Y de de hecho, bares o de sitios cercanos para poder ir a comer o a comprar. Y entonces, pues como ahora todos los Airbnb están cerrados, o no se están explotando, bueno, pues están hablando con stakeholders del sector para reorientar ese cambio de uso, ¿no? Ese cambio sí, no, y de de hecho buscar otras oportunidades. es un excelente ejemplo respecto al real estate porque la verdad nos han contactado, o sea, lo retomé hace menos de un mes con personas distintas, con equipo más potente porque abrí mi nevera y me di cuenta que necesitaba más equipo. Entonces, solamente al retomarlo, son los mismos dueños de los Airbnb los que nos están contactando y nos están diciendo que necesitan generar nuevas fuentes de ingresos a partir de su propiedad. Y esas fuentes de ingresos efectivamente ya no van a venir de los turistas. Entonces, ¿cómo hacen para redireccionar su propiedad a nuevas fuentes de ingresos? Y nosotros hemos encontrado, y de hecho a mí me encanta compartirlo, pero con el equipo que monté hemos encontrado una nueva solución que va a ser muy útil y el ejemplo claro es para aquellas empresas de alcohol o de licores que no pueden publicitarse por la legislación en calle. Pues aquí en España existe una legislación que ningún licor de más de 20 grados puede publicitarse en calle, solamente lo pueden hacer en eventos. Vamos a crear una solución para que ellos puedan hacer eventos ad hoc en más de 100 pisos al mismo tiempo en Madrid, porque tampoco le van a poder meter la misma cantidad de dinero
a los eventos de marketing que solían meterle antes, porque ya no va a haber conciertos hasta diciembre, ya no va a haber ningún tipo de ferias ni eventos hasta diciembre. Entonces, una vez se reactive la economía, por ejemplo, tenemos ya un preacuerdo con una marca de ron que está muy interesados en participar de este evento y con una empresa que tiene 200 pisos aquí en Madrid para hacer un evento en 100 pisos de Airbnb al mismo tiempo. Es solamente una manera en donde nos damos cuenta que al final el recurso sigue siendo el mismo, pero va a haber nuevos negocios. Esa es la única realidad. Va a haber nuevos negocios porque la vida va a cambiar y nos vamos a tener que reorientar a estos nuevos negocios. Entonces, bueno, creo que... Bueno, ahora mismo estamos viendo, por lo menos en España, los propios, el sector turístico hotelero está ofreciendo esos hoteles para que, no sé si esto se acabará dando o no, una de las medidas que quiere implantar el gobierno de cara a evitar más contagios cuando en principio pues, se vaya desescalando bueno, la estancia en nuestras casas, pues aquellas personas bueno, que en principio tienen el virus pero no lo manifiestan, pues poder tenerlos en esos hoteles hospitales, ¿no? Alojados. Bueno, pues es un nuevo uso que se está dando a día de hoy en España a los hoteles, pero entiendo que esto será un uso a corto, entiendo, pero bueno, como hay mucha incertidumbre, tampoco sabemos cómo evolucionar todo esto, es un ejemplo de nuevo uso para la explotación dentro de ese real estate y de esa parte hotelera, ¿no? Que podrá ser en un futuro pues alojar a aquellas personas que igual son positivas y no contagien más pues como digo, no tengo la bolita del mundo, pero tenemos que tener esas nuevas gafas para poder estar explorando la nueva realidad y problemas hay continuamente que resolver. Por lo tanto, es esos recursos con los que ya tengo, si yo tengo un montón de inmuebles en mi nevera, ante esa nueva realidad, ante esos nuevos problemas que aparecen, cómo puedo darles unos nuevos usos y crear un nuevo modelo de negocio con esos recursos que ya tengo. De acuerdo, de acuerdo. Creo que no hay más preguntas. Queremos agradecerles a todos por venir, por asistir a este webinar. Ha sido una bonita experiencia. Muchas gracias, Lola, que debe estar por ahí. Y muchas gracias a LUM por esta genial sesión. Les hemos dejado ya nuestros emails, los voy a volver a poner para que no los perdamos después de tantas conversaciones que hemos tenido. Por aquí los tenemos. Y nada, los invito a que nos escriban si tienen algún tipo de duda o de pregunta, sin ningún tipo de pena por preguntarnos algo. Bueno, pues me uno a lo de Topón. A Santiago, ha sido un verdadero placer. Nos ponemos a vuestra plena disposición. Esta Effectuation es la primera fase con la que nosotros trabajamos en emprendimiento, es autodescubrimiento para ver con qué recursos contamos para pasar a la siguiente fase que sería la de exploración, donde exploro y dónde ¿Y cómo? para encontrar para encontrar esos nuevos problemas que me den luego la oportunidad de poder idear una solución y crear un modelo de negocio. Entonces, yo encantadísima, ha sido un placer y buenas tardes y que sigáis bien y os deseo lo mejor a vosotros y a vuestras familias. Sí, y una feliz Semana Santa en casa. Espero que tengan una bonita semana. Entonces, hasta luego. Hasta Que estén muy luego. bien. Buenas tardes.